Bien, seguimos en Plan M, estamos en vivo hasta las 12 de la noche, ya vamos a volver a hablar con Sergio Massa, el intendente de Tigre, el tema de la inseguridad central y también vamos a mostrar algunas encuestas en la provincia de Buenos Aires que van a generar mucha polémica en los próximos días. Scioli, Massa, Kirchner, ¿cómo se define el escenario electoral del 2011? También un informe sobre el poder de Moyano. ¿Debe o no renunciar el vicepresidente Julio Cobos? Y ahí escucho ruido de moneditas, a ver si podemos meter el informe que me parece central de quién tiene los billetes y las monedas que están escaseando por estos días. Pero antes de nada, antes de seguir con el programa, escuchaste la partida de ideas, Feletti y Patricia Bullrich discutiendo sobre el veto de la presidenta al 82%. Ahora te voy a dar mi opinión. ¿Qué es lo que yo opino respecto a lo que ha sucedido en los últimos días con el 82%? Mira, yo creo que ni desde el oficialismo ni de la oposición se ha tratado de manera seria el tema. Que todos quieren sacar su partecita de ventaja y jugar a ver cómo miran las encuestas electoralmente. Si uno quiere avanzar con el 82%, se puede. Es una decisión política. Pero para llevar adelante esa decisión política hace falta un acuerdo político de oficialismo y de oposición para decir de dónde sale el financiamiento, cosa que no estaba en el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso. Y no estaba eso porque desde la oposición hubo sectores que quisieron incluirlo, Proyecto Sur, el socialismo del GEN, pero el resto de las bancadas mayoritarias, el PRO, Peronismo Federal, la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, dijeron no, que se arregle la presidenta. Y desde el gobierno nacional se encargaron de boicotear el proyecto porque le había ganado la iniciativa a la oposición y no les interesó tratar de tejer un acuerdo político, por lo menos entre los sectores que coincidían, que tiene que haber un 82% por lo menos para los que cobran la mínima, y ver cómo se financia. Por eso te voy a mostrar los números y vas a entender por qué es necesario un acuerdo político. Porque uno tiene que avanzar sobre sectores poderosos sobre los cuales no puede avanzar solo el oficialismo y tampoco la oposición. Es necesario las fuerzas políticas unidas, pero antes es necesario también una decisión política y un acuerdo, una mesa de negociación que hace rato está ausente en la Argentina. A ver, mira estos números. Costo de la ley del 82% que se votó en el Congreso, 30.000 millones de pesos adicionales al año. Números más, menos, si uno descuenta el IVA que va a volver al Estado, 30.000 millones de pesos. Superávit del ANSES en el 2010, 14.000 millones de pesos. Estoy contando el superávit operativo más lo que son las rentas del Fondo de Sustentabilidad de las Jubilaciones. El ANSES tiene invertido su dinero en acciones, en préstamos a empresas, en títulos públicos, eso le da una renta, en total tiene un superávit de 14.000 millones, cuando el costo es 30.000 millones adicional por año. Es decir, el dinero falta, no está, para financiar por lo menos el 82% a la mínima y recomponer un poco los saberes que están por arriba de la mínima. ¿Cuáles son las alternativas? A ver, alternativa 1. Eliminar exenciones impositivas del presupuesto. Por ejemplo, exención de ganancia de la renta financiera y ganancia de capital para la compra-venta de acciones y títulos públicos. Eso significaría 6.500 millones de pesos al año de recaudación. Esto está así en el presupuesto. Argentina es un caso único no en el mundo, sino en Latinoamérica, que tiene exceptuada la renta financiera y las ganancias de capital en el impuesto a las ganancias. Fíjate, estos privilegios ya fueron eliminados. En Chile, ahí está Piñera, no está sonriendo, era cuando los mineros estaban todavía enterrados. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y México. Todas tienen grabada en mayor o menor medida la renta financiera y las ganancias de capital, la compra-venta de títulos de acciones. Argentina es un país más que bananero. Ni siquiera en Latinoamérica existen estas exenciones impositivas. Primera fuente de financiación, 6.500 millones. Es algo. A ver, los jueces, 270 millones de pesos de exención al impuesto a la ganancia de los jueces por año. No es mucho, me dirás, pero ¿cuál es la lógica de que un monotributista, un plomero, un gasista pague a través del monotributo impuesto a las ganancias y los jueces que ganan 14.000, 15.000 pesos estén exentos, pagan cero impuesto a la ganancia? La Corte Suprema norteamericana hace rato que a los jueces norteamericanos les hace pagar impuesto a las ganancias. En la Argentina los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Segunda alternativa de financiamiento. Recorte, esto para mí es la más importante, recorte de subsidios a la luz, gas y transporte por 40.000 millones de pesos. Ahí en el presupuesto están concentrados en Capital y Gran Buenos Aires, míralo. Ahí está el grueso de
los subsidios que entrega el gobierno nacional. 40.000 millones de pesos concentrados en el área metropolitana. En Rosario, una familia de clase media alta paga el doble de luz o de gas que en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo en Córdoba. De esos 14.000 millones de pesos, está identificado que benefician a hogares de clase media alta y alta. 14.000 millones de pesos, que van a familias de clase media acomodada en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Cuál es el sentido de ese subsidio que le pones 14.000 millones de pesos en los bolsillos de gente que no lo necesita? Esa es una alternativa de financiación. Pero de nuevo, ahí se necesita un acuerdo político, porque si eliminas esos subsidios, tiene razón el gobierno cuando dice me saltan las asociaciones de consumidores, la tapa de Clarín, que no lo podemos hacer. Por eso es un acuerdo político. Se necesita que oposición y oficialismo estén de acuerdo en que hay que eliminar esos subsidios y ponerle ese dinero, esos 14.000 millones de pesos, no en el bolsillo de esa gente que no lo necesita, sino en el bolsillo de los jubilados. Y la tercera alternativa, que la ha planteado Proyecto Sur, por ejemplo, es un tema delicado porque restituir aportes patronales a las grandes empresas que fueron eliminados por Domingo Cavallo y Carlos Menem en el 93. Esto significaría, como mínimo, de manera conservadora, una recaudación adicional de 17.600 millones de pesos. Este punto fue planteado por Proyecto Sur, por ahí es controvertido, pero es una alternativa. Y obviamente del otro lado vas a tener a los empresarios haciendo lobby para que no se apruebe. Y por eso, de nuevo, si vos querés avanzar en este camino, es necesario un acuerdo político. Esa es mi visión de lo que se ha discutido en los últimos días. Yo creo que el oficialismo diciendo se viene el cataclismo, quiebra el sistema previsional, es falso, y no se ha preocupado por avanzar en fuente de financiamiento. Y lo mismo de la oposición. Votaron un proyecto de ley pensando alegremente que se financiaba solo. Y también es falso. Ambos han buscado su metro cuadrado electoral. No han pensado en los jubilados. El poder de Moyano. Mirá este tape cómo ha crecido. Uno ve los actos de Moyano en los últimos 3 años y el hombre del camión, como lo llaman algunos, lleva cada vez más gente a las canchas de fútbol. Mirá. Estamos recuperando el salario del nivel histórico que tuvieron los trabajadores. Quédese tranquilo, que a un gobierno peronista no se la vea con un pañuelo. Los trabajadores tienen que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder. Estos actos es concientizar políticamente a los trabajadores para que en el día de mañana, si es necesario, también poder tener un trabajador en la Casa de Gobierno. Bueno, mira, para mí es una metáfora de cómo ha crecido el poder de Moyano esas canchas de fútbol, ¿no? Empezó en Deportivo Español hace 3 años con 30.000 personas, ahora está en River con 70.000. Dentro de poco va al Maracaná, Moyano, y lo llena con 200.000. O la 9 de julio. A ver, Damián Nabot, uno de los directores de la nota de tapa.com.ar. La pregunta es, ¿Moyano está construyendo un poder cada vez más fuerte pensando en trascender a Kirchner? ¿Cuál es la estrategia de Moyano? Sí, Moyano construyó un gran poder. La verdad que mucha agua pasó bajo el puente desde que llegó de Mar del Plata como un delegado gremial más, después de trabajar como acompañante de choferes, y hoy es un poder insolayable en la Argentina. Y para Kirchner es fundamental, para mantener la gobernabilidad. No olvidemos que después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Moyano fue un puntal fundamental para la gobernabilidad de Kirchner, de Cristina Fernández también, al gobierno. Y dice que el año que viene, el mensaje ¿cuál fue? Voy a juntar 1 millón de trabajadores, no lo creo que lo consiga, veremos, en mayo del año próximo. Sí. Lo que está diciendo es, yo voy a ser un sujeto fundamental en la campaña electoral 2011. Para, si gana alguien cercano al gobierno, mantener esta alianza, y si gana otro, saber que va a tener que negociar con Moyano para llegar a un acuerdo por el tema de la conflictibilidad social. Hoy Moyano garantiza niveles aceptables de conflictibilidad social. Está claro. A ver, ¿vos crees que Moyano está...? Hoy dijo Daniel Scioli, no lo veo en carrera, no le da, es Néstor o Cristina. ¿Vos crees que Moyano está poniendo toda la ficha ahí o eventualmente el año que viene puede jugar con otro candidato peronista? No, Moyano hoy está poniendo todas las fichas en el kirchnerismo, en el oficialismo, sin duda.
pero tiene el poder de veto. Dice sí o no. No muchos pueden decirlo. Y él lo dice públicamente. Es el jefe del partido en la provincia de Buenos Aires. Tiene un problema. No tiene votos, Moyano. Tiene mucho apoyo sindical, tiene mucho poder, tiene empresas que le responden, pero no tiene votos. Damián Glanz, estamos votando en PlanM.tv si se debe o no ir de su cargo, renunciar el vicepresidente Julio Cobos después del último voto en contra del gobierno que él integra. ¿A qué juega Cobos? ¿Y a qué juega Kirchner dándole todas las cosas servidas a Cobos? Yo lo veo a Cobos y digo, debe estar tan contento de tener a alguien como Kirchner o como Cristina que siempre se la dejan ahí en el área chica. Es difícil sí, que te la pregunta que estás haciendo hoy a la gente también se la hace en todos los espacios políticos. O sea, si tiene que quedarse o irse. Y la verdad que hoy Cobos y Kirchner coinciden en el diagnóstico que se tiene que quedar. O sea, la vicepresidencia le conviene... digamos, la votación de la semana pasada fue un ejemplo de eso. ¿Por qué Kirchner le regaló el empate para que desempatara? Si podría haber levantado un senador y permitir que ganara la oposición. Ahora, no fue solamente eso, digamos, la mano del kirchnerismo para que empataran. Hubo 2 senadores covistas que garantizaron el empate. Uno que se fue, Castillo, de Catamarca, y uno que votó con el oficialismo. Eso garantizó el empate. O sea, no fue solamente Kirchner que se lo dio, sino que también Cobos está muy cómodo que en ese lugar de cada tanto llamar la atención y generar, transformarse en el principal adversario de Kirchner. Es interesante lo que decís. Kirchner crea sus propios adversarios, es impresionante. No solamente juega fuerte en el oficialismo, sino también levanta a los dirigentes de la oposición. Claro, y eso se notó el radicalismo hasta que estalla después de eso. Porque responsabilizan no solamente a Kirchner, sino a Cobos por haber asomado la cabeza más allá de donde le permiten, ¿no? Gracias a Damián Glanz, a Damián Nabot, en la nota de tapa.com.ar. Yo la leo todas las mañanas, después de tomar el desayuno, la medialuna, leo la nota de tapa, casi me mato.